Amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Leyendo el Fútbol, que les llevamos a ustedes a través de el canal de YouTube de deportescr.net, el canal de YouTube de Radio Santa Clara y por supuesto los 550 amplitud modulada de Radio Santa Clara. Hoy con la presencia de don Luis Álvarez, don Gerardo Mora se perdió, se fue de fiesta ayer después del partido del Saprissa frente a Punta Arenas, la derrota que le cuesta el puesto a Vladimir Quesada. De eso vamos a estar hablando a lo largo de este programa. El saludo también para don Álvaro Ávila allá en la cabina principal de Radio Santa Clara. Y bueno, también es fecha FIFA, semana de selección nacional, dos partidos claves para la selección nacional. Viernes frente a Surinam de visita, martes frente a Guatemala aquí en Costa Rica. Ojo, atención a esto, el horario oficial para el viernes es 4 de la tarde hora costarricense. El horario para el martes de la próxima semana en principio es a las 6 de la tarde, pero todavía podría haber algún movimiento ahí porque hay una intención de ver resultados para ver si se pasa para las 8 de la noche. Don Luis Álvarez, bienvenido. ¿Qué tal, Reinaldo? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de a qué horas nos estén viendo a través de las redes sociales de Radio Santa Clara. Saludo a don Álvaro Ávila, y que le dé permiso a don Gerardo Mora, ¿verdad? Que venga al programa, porque hace rato no lo vemos por aquí. No, él le da permiso. Es que se va de fiesta. Bueno, yo no sé qué es lo que hace, pero de repente le salen unas cosas rarísimas. Pero ¿qué es lo que está festejando? Porque creo que en la emisora tampoco está. Ah, ok, está bien, dejémoslo hasta ahí entonces. Bueno, muchos temas, un tema muy importante o tema que acapara la atención de la noticia deportiva en este fin de semana y principio de semana, que es la destitución de Vladimir Quesada. Y bueno, obviamente también el trabajo de selección nacional, la convocatoria de la selección, que por ahí hay algunas cosillas interesantes que podemos comentar. De todo esto vamos a hablar durante los próximos 60 minutos. De la convocatoria le voy a dar un tema que me dejó picado el viernes con Gerardo, que insiste en que Joel Campbell no debería estar en la convocatoria. Se la voy a dejar de tarea para cuando abordemos ese tema. Obviamente acapara la atención el Deportivo Saprissa, la separación del primer equipo de Vladimir Quesada. Ojo, hay que decirlo de esa forma porque Vladimir sigue siendo empleado de Saprissa. Hay un detalle, y lo comentaba yo ahora en la redacción. Vladimir dijo ayer una cosa que me confirma algo que yo aquí había manifestado varias veces. Yo dije muchas veces, Vladimir es el técnico más rentable del Saprissa, porque por lo que le pagan y con los resultados que ofrece, no hay otro que le gane. Ayer en la conferencia de prensa posterior a esa derrota 3-2 frente al equipo de Punta Arenas Fútbol Club, en un momento determinado Vladimir dice, yo soy empleado de planta del Saprissa. Eso ya todos lo sabíamos, pero agrega un detalle muy interesante. Dice, yo no tengo un contrato como otros. Claramente eso nos establece cuál era su realidad salarial o cuál es su realidad salarial. Estoy seguro de que le pagaban más de lo que le pagan por dirigir en divisiones menores, pero no es el contrato típico de un entrenador de Saprissa en el primer equipo. Estoy también muy seguro de eso. Y estas manifestaciones que hace ayer Vladimir me reafirman ese detalle. Y eso creo que sistemáticamente fue un error de la directiva del Saprissa, porque si lo tienen como técnico del primer equipo, le deben pagar como técnico del primer equipo. Quitando eso y yendo al fondo del asunto, es curioso porque ayer cuando termina el partido y publicamos la crónica en Deportes CR, yo me fui a comprar comida. Me topé ahí a un buen amigo nuestro, a Felipe Castro, y hablábamos de si iban a quitar a Vladimir o si no iban a quitar a Vladimir, y estábamos en eso. Haciendo números,
por cuestión de tiempos, cuando nosotros estábamos hablando de eso, mientras comprábamos comida, y Patricio Altamirano estaba redactando el comunicado de prensa. Es decir, ya la decisión estaba tomada en el momento en que nosotros estábamos discutiendo si lo iban a quitar o no lo iban a quitar. Don Gerardo Mora decía el viernes en la entrega de Leyendo el Fútbol que una derrota frente a Punta Arenas ya lo hacía insostenible. Yo francamente no veía venir la derrota frente a Punta Arenas, por más mal que jugara Saprissa, por una razón muy sencilla. Punta Arenas tenía 19 partidos de no ganar. Había hecho solo 5 puntos, merced a 5 empates en esta campaña, y jugaba muy mal, a pesar de que yo siempre dije que Santos era el peor equipo por plantel, ¿verdad? Y que Punta Arenas, extrañamente, sí tenía plantel, aunque hasta ayer tenía los mismos resultados que Santos. Bueno, ayer se demostró que los de Punta Arenas algo saben de jugar al fútbol, porque jugaron, me parece, un muy buen partido, más allá de lo mal que hizo el equipo del Saprissa. Y al final todo termina en la confirmación de la salida de Vladimir Quesada, Luis. Aquí hay que apuntar varias cosas, Reinaldo. Al igual que lo dijo don Gerardo el viernes, a mí me parecía que sí era insostenible. Yo comentando con un compañero de redacción del diario La Teja durante la semana, después de la derrota frente a Antigua, él me decía, yo le decía, el problema de quitar a Vladimir para el Saprissa en este momento es el sustituto. Y yo creo que a mí me parece que la dirigencia del Saprissa tenía ese mismo pensamiento. O sea, yo quito a Vladimir, pero ¿a quién pongo? Y las opciones no eran muchas. Por ahí, digamos, ahora anda una versión tomando mucha fuerza y que incluso apunta... Yo diría que ya no es una versión, bueno, porque el presidente el presidente del Diriangén confirmó que ya recibió una comunicación por parte del propio José Yácone en el sentido de que Saprissa lo contactó. Ok, entonces, pero bueno, volviendo al tema, me parece que, digamos, la ausencia, digamos, de un candidato de peso para dirigir al Saprissa, que obviamente por las circunstancias en las que estamos a mitad de torneo, o sea, no es tan fácil. O sea, no es tan sencillo como decir, o sea, quitamos a Vladimir y tenemos a este. Yo creo que ese plan B, el Saprissa no lo había terminado de cocinar. O sea, para mí, yo siento que si el Saprissa hubiera tenido ese plan B cocinado, Vladimir se hubiera ido después de la derrota frente a Antigua. A ver, a mí me parece que... No necesariamente, ¿sabes, Luis? Porque en muchos equipos alrededor del mundo se aprovecha la fecha FIFA para hacer esos movimientos. Y la fecha FIFA ya se venía. Si hubieran hecho el cambio el martes de la semana pasada, ese técnico hubiera llegado probablemente el jueves a presentarse, el viernes a hacer un pequeño trabajo ahí y dirigir el domingo. La fecha FIFA es propicia para hacer esos movimientos porque el que llega tiene un poco 3, 4 días para tratar de decir, así quiero que juguemos, veamos a ver si lo podemos manejar en cancha. Ok, vamos a esto, digamos, usted hablaba de la rentabilidad como técnico de Vladimir y yo creo que es cierto, o sea, eso es un punto ineludible en el Saprissa, o sea, yo creo que, es más, me atrevo a decir que en todo el fútbol de Costa Rica no hay un técnico más rentable que Vladimir Quesada. Y por ejemplo, yo estaba revisando algunos números de Vladimir en esta segunda etapa como técnico, dirigió 79 partidos, ganó 56, empató 12, altísimo. empató 12 y perdió solamente 11, para un porcentaje de rendimiento del 75,94%. O sea, es altísimo. O sea, yo no recuerdo un técnico que haya tenido... Y ahí estamos hablando solo de los puntos, ¿verdad? No de la plata. Exactamente. Tiene 3 títulos nacionales, una Supercopa y una Recopa. Vamos a ver. Yo creo que eso es, como lo decíamos, es inevitable. Uno no puede negar esos números y no puede pensar que con el salario que le pagaban a Vladimir no hay un técnico más rentable, no en el Saprissa, en el fútbol de Costa Rica. Ahora, pecados que haya podido cometer Vladimir. Yo lo dijimos aquí, creo, Reinaldo, la semana pasada, a Vladimir le cobran, sobre todo,
esa eliminación frente a Estelí y ahora esta que se le suma frente a Antigua. Dos eliminaciones muy dolorosas para el Saprissa por la forma en que se dieron, porque eran equipos que en teoría eran inferiores o son inferiores a Saprissa, en plantilla, en infraestructura, en muchas cosas son inferiores, pero en el campo de juegos fueron muy superiores a Saprissa. Y tal vez eso es lo que más le duele al aficionado, que en ambas eliminaciones el equipo queda afuera en su propio estadio. El Antiguo viene... Pero usted sabe que yo creo que hay diferencia enorme entre la eliminación frente al Estelí de hace un año y la eliminación de ahora frente a la Antigua. Vamos a ver, el plantel que tenía Saprissa en la temporada pasada era muy distinto a este. Sí, claro. Cierto que se repiten muchísimos números, pero en peso, este plantel le anda muy lejos a aquel otro. Y entonces, pero ¿sabe qué nos lleva a eso, Reinaldo? Que entonces la eliminación del Estelí es todavía mucho más grave para el Saprissa, porque era un equipo mucho más fuerte que el de ahora. Bueno, pero no lo quitaron cuando ese, y lo quitan cuando ese. Claro, pero es que ya, si usted suma, en el semestre Vladimir no ha ganado nada. Perdió todos los torneos que jugó. Perdió la Recopa, perdió la Supercopa, fue eliminado en el torneo de Copa. Y pese a que también lo dijimos la semana pasada, los números y el juego del Saprissa, aún así, con todas las deficiencias y la irregularidad que ha mostrado el Saprissa, lo tenía a 2 puntos de la liga. Ya no está a 2, ahora está a 5. Aún sigue en zona de clasificación. Pero súmele todo eso, Reinaldo, y yo creo que el momento de Vladimir se hacía insostenible. Porque además, al igual que le pasó en la primera etapa, la gente ya se estaba metiendo con él. Y ya el ambiente dentro de la gente, del Saprissa, la gente se metió con él sistemáticamente. Sí, lo que pasa es que los resultados y los títulos callaron eso. Ahora ya no. O sea, ya los resultados no lo acompañan. Entonces, obviamente, el aficionado y digamos, la frustración o el enojo del aficionado ahora sí se oye con más fuerza. Hay algo que yo no logro asimilar de lo que se da. Bueno, hay dos cosas que yo no logro asimilar de lo que se da en el fútbol. Una, cuando critican a un jugador porque se va de un equipo para otro que dice que es el archirrival. Yo pienso que el jugador es un trabajador como cualquier otro. Totalmente de acuerdo. Eso pasa en todas las profesiones del mundo. Y la segunda, que está dividida en dos partes, es que yo no entiendo por qué en el fútbol, entiendo lo de la pasión, pero no logro aterrizar eso con respecto a cómo es que los entrenadores de repente pierden el trabajo tan fácilmente. Y lo digo en el siguiente sentido. En ningún trabajo se quita un jefe por circunstancias como las que pesan en el fútbol para quitar un entrenador. Y es curioso, porque quien ejerce una jefatura, en realidad en mucho ve cómo su trabajo depende del equipo de trabajo que tiene. Y es curioso porque en las empresas regulares con mucha facilidad se retocan esos equipos de trabajo, pero en el fútbol no. Se mantiene el equipo y se quita al jefe. Esto yo lo señalo por lo siguiente, no sé si Vladimir decía en la conferencia que la situación a lo interno del camerino estaba bien. Suele ocurrir que cuando se da una salida como esta, después uno se va enterando de situaciones de camerino que no estaban bien. No estoy diciendo que lo de Saprissa es el caso, pero recurrentemente pasa que después de que sale un técnico, uno empieza a darse cuenta de cosas que ocurrían adentro que no estaban bien. Pero es también una de las cosas que yo he cuestionado con respecto al Herediano, por ejemplo, donde los jugadores terminan manejando el concepto de que, y eso es un poco como los empleados públicos nuestros, ¿verdad? O una buena parte de los empleados públicos nuestros,
Este ahorita lo quitan, este ahorita se va, este no aguanta, pero yo sigo aquí, ¿ya? Entonces, es un escenario muy jodido para trabajar, es un escenario realmente complejo para trabajar. Sí, salvo cuando está Jafet. Bueno. Porque ahora, por ejemplo... Un momentito, vamos a ver. Un momentito, porque en la crónica del partido del Herediano frente a Cartaginés, yo titulé algo así como Herediano ya no encuentra la magia de Jafet, ¿verdad? Es decir, claro, aquello de que Jafet llegaba y el equipo jugaba, el equipo volaba, ya no ahora se volvió mito. No, yo y no me refería precisamente a eso, sino a lo que usted estaba tocando. O sea, en principio, y lo pongo desde este punto de vista, o sea, en principio, a cualquier técnico que le pase lo que le pasó al Herediano en los últimos 2 partidos, ya los hubieran destituido. Es más, el mismo Jafet lo hubiera destituido. El mismo Jafet lo hubiera destituido. Pero como él es el técnico, yo vacilaba un día de esos y decía, o sea, cuando termine, el sábado se lo decía a un amigo, o sea, ahora terminando el partido, el presidente se va a reunir con el gerente deportivo para decirle al técnico que está destituido. Pero le resulta que es la misma persona. Pero no ocurrió. Y Jafet dice que él no se va a ir. Entonces, y es más, le agrego algo. Por lo mismo, quitaron a Paté. Paté con un mejor rendimiento que Jafet. Con un mejor rendimiento que Paté, y Paté Jafet destituyó a Paté. Entonces, esas son las incongruencias del fútbol. Pero usted sabe una cosa, es que, a ver, uno tiene que atar cabos de repente. Hay una conferencia de prensa, me parece que fue hace 2 fechas, o más bien hace 3 fechas, en donde un colega le pregunta, después de un partido, a Jafet, que se hablaba de un técnico que podía llegar de fuera del país. Y Jafet se echa una sonrisa y le dice, no, eso es lo primero que oigo. El técnico que a nosotros nos interesa está en el país. Esa frase hay que recordarla porque me parece que, en vista de lo que está ocurriendo y el giro que han tomado las cosas, lo que están es esperando que termine el campeonato para llevar ese técnico. Tiene que ser un técnico que está dirigiendo en la primera división. Sí. Eso a mí me parece que queda clarísimo a partir de esa manifestación que hizo Jafet. Lo que pasa es que eso quedó como en el aire porque no le repreguntaron. No. Es más, esa fue la última pregunta y ahí terminó la conferencia de prensa. Entonces, claro, si uno pierde eso de vista, de repente no lo contextualiza para entender un poco lo que está pasando en el Herediano. Pero sí, a mí me da la impresión de que ellos están pensando en un técnico que está en el país. ¿Cuál de todos será? No tengo la menor idea en este momento. Ahora, volviendo al tema que nos ocupaba, que es lo del Saprissa, yo decía todo esto porque Saprissa tiene una estructura en la que hay un presidente, don Juan Carlos Rojas, hay un gerente general que es don Gustavo Chinchilla, y en el área deportiva hay un gerente deportivo que es Sergio Gilá, y después está el entrenador del primer equipo. Mi pregunta es, ¿y don Sergio Gilá qué? Porque resulta que el jueves por la mañana, en varios medios de comunicación, el presidente del Saprissa afirma total respaldo, cosa que no hizo con Vladimir, total respaldo al señor Gilá. Yo entiendo el rol del gerente deportivo, que en otros lugares les dicen presidente deportivo o vicepresidente deportivo, como aquel que diseña el equipo. Claro que lo tiene que hacer de común acuerdo con el técnico, en buena lógica. Pero más allá de eso, es el que tiene que ir a pelear los recursos para armar el equipo que se quiere, los recursos económicos. Y cuando le dan un presupuesto, tiene que ver cómo lo invierte de la mejor manera posible, cómo lo estira para traer lo que el equipo necesita. A mí francamente me parece que en esta oportunidad, bueno, vamos a ver, en realidad desde que está, porque cuando se trajeron a Javon East y a Luis Paradela, estaba Catalina. Ángel Catalina,
Y entonces eso no es resultado del desempeño de Sergio Gilá. Vamos a ver, uno de los jugadores que presentó Sergio Gilá hace 2 torneos fue Justin Monge. No, Justin... No, sí, Justin Monge, sí, el de Monge. Pérez Celedón, correcto. Lo trajeron de Pérez Celedón. En esa conferencia de prensa de presentación en la que yo estuve, don Juan Carlos Rojas decía que habían abierto la chequera para traer a Justin Monge. ¿Dónde está Justin Monge? Lo terminaron prestando de vuelta a Pérez Celedón y hoy está en Liberia. Y no juega. Y no juega. Y jugó muy poco en Pérez Celedón. Entonces, ¿cómo se tomó esa decisión? Una de las primeras decisiones de la era del señor Gilá. Cuando llevaron de vuelta a Cordero, a Julen Cordero, vemos una experiencia más o menos similar. Y ahora está en Punta Arenas desde el torneo anterior. Emanuel Carvajal, un muchacho que se lo prestaron a Santos. Yo francamente ya no sé dónde está porque en Santos no está y en Saprissa tampoco. Justin Tellería, que hablaban muy bien de él y que se lo habían prestado a Sporting, y está jugando en la Liga de Ascenso. Aquel muchacho Atin Rupert, lateral derecho, está estudiando en Estados Unidos. En fin, y así podemos seguir revisando la lista de jugadores que han pasado en esta etapa por Saprissa, ni qué decir de Michael Chirinos. Entonces, no sé, a mí me deja serias dudas la gestión del señor Gilá. Y traigo a colación que reiteradamente Vladimir dijo que él había pedido refuerzos y uno no vio los refuerzos. Vladimir no dijo que los refuerzos no llegaron, pero fue muy claro en decir que él ya había hablado, que él ya había dicho lo que se ocupaba. Y no aparecieron por ningún lado. Entonces, en ese escenario, yo pregunto, ¿y el gerente deportivo? ¿Y por qué el presidente del equipo sale a reafirmarlo de la manera en que lo hizo el jueves? Cuando claramente el plantel que tiene Saprissa no le alcanza. Pero ojo, don Juan Carlos dijo insistentemente en todas las entrevistas que concedió el jueves que Saprissa tiene plantel para jugar mejor de lo que está jugando, para competir y para pelear por el pentacampeonato. Y eso en la realidad no parece cierto. Entonces, ¿qué es lo que está leyendo don Juan Carlos? Bueno, voy a ir por partes, Reinaldo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente, 100% en lo del señor Gilá. O sea, para mí ha sido funesto, fracaso total la gestión de Gilá en el Saprissa. Es más, el tetracampeonato, que se lo quieren adjudicar cierto crédito a Gilá, para mí no tiene ningún crédito. O sea, ese tetracampeonato ese equipo lo armó Ángel Catalina y Justin Campos. ¿Sí? Así, con esos dos nombres, ese equipo lo armaron esas dos personas y Vladimir gestionó bien ese camerino, logró los resultados, logró 3 títulos y hasta ahí. Con Gilá las cosas han sido totalmente porque diferentes. Incluso, Luis, perdón, la única diferencia fundamental entre ese equipo manejado por Justin Campos y el equipo manejado por Vladimir Quesada es que Justin Campos claramente estaba peleado con Jay Bonilla. Exactamente. Sí, Vladimir llega y lo potencia. Exactamente. Esa es la única diferencia, porque todos los demás ya estaban y jugaban. Exactamente. Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, Reinaldo, y en esto yo sí voy a defender a Vladimir. Si usted como técnico dice, yo necesito un 9, goleador, y le traen un defensa central, ¿qué hace usted? O sea, vamos a ver, ¿era tan urgente para el Saprissa traer a Oscar Duarte? ¿No era mejor invertir la plata que invirtieron en Duarte? Que dicho sea de paso, viene mal de ritmo, viene mal de rendimiento, no ha rendido. ¿No era mejor tener
un centro delantero que Saprissa necesita, que sí urge. Un delantero con garantía de gol. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una cosa. Saprissa, de ese centro delantero con garantía de gol, no lo tuvo en ninguno de los 4 campeonatos consecutivos pero que no ganó. Pero déjeme terminar la idea. Entonces, claro, aquí se da aquello que yo vengo criticando del fútbol costarricense desde hace rato, que los dirigentes arman el plantel que sea y dicen, tiene que rendir. Y si por A o por B rinde... Exactamente. Ah, sí, vieron que sí rendía. No, estaba bien hecho. No era necesario traer. ¿No? Ahí está. Ok, pero cuando la falencia se resalta por cualquier circunstancia, entonces le echan la culpa al técnico. Exactamente. Ahí es precisamente donde yo voy. Porque además, que es la otra parte, Reinaldo, y que creo que sí lo hemos tratado aquí también en este espacio, es que a Vladimir le desarmaron el equipo. Claro. El equipo que fue tetracampeón del Saprissa se lo desarmaron. Le quitaron a Chamorro, le quitaron a Paradela, le quitaron a Taylor. A Taylor y a Warren. Y a Warren. 4 piezas. Ahora, fundamental. Si usted lo quiere ver, lo de Chamorro no pesa tanto porque Esteban es Esteban. Sí, claro. ¿Verdad? Pero los otros 3 lo sustituyeron. No lo sustituyeron. Es que por eso, ahí, y entonces seguimos con el tema de Aguilar. Cuando usted me dice, se va Paradela y traemos a Randy Chirino. No. O sea, no. No va por ahí. Se va Warren. ¿A quién trajeron en vez de Warren? No trajeron. No trajeron ningún delantero de Saprissa. En teoría, allí no vive. Pero es que Gino Vivi es volante. Bueno, o sea, no era delante. En teoría. Y ojo, Gino Vivi le ha respondido al Saprissa. Pero digamos, no era una sustitución natural de hombre por hombre. Entonces, cuando usted ve eso. Y se fue Taylor y aquí y se fue Taylor y no trajeron a nadie. Bueno, digamos que Justin Salas. No, pero es que Justin no cuenta porque Justin ya venía. Era un regreso. Y la otra cosa, si usted me quiere decir, ok, trajimos a Duarte, no trajeron a Duarte. Bueno, Duarte digamos que podría ser el argumento para suplir a Sequeira, pero siguen sin haber traído el sustituto de ¿cómo se llama? De Taylor. Y además, hay otra cosa. Sequeira era un central con perfil zurdo, si lo queremos ver así, o un lateral zurdo. No trajeron a nadie. No. Entonces, claro, cuando esto pasa, y la otra cosa, Saprissa tenía que estar trabajando ya el recambio de Mariano. Claro. Porque Mariano no es eterno. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted deja esos huecos sin tapar, entonces después la culpa es del técnico. Y ojo, no hemos mencionado el 9 del que tanto habló Vladimir, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí todos esos puntos, digamos, juegan a favor de Vladimir. Claro, lo que pasa es que hay que ver la otra parte, que es, por ejemplo, que además de las 4 bajas que le quitan y que no sustituyen, y eso, digamos, habría que sopesar esto, Reinaldo. Hay jugadores que están muy bajos de rendimientos en el Saprissa. Y ya lo hemos conversado. Hay muchos. Es más, yo hoy estaba haciendo un recuento, Reinaldo, y yo, por encimita, yo en este momento del Saprissa, podría decir, con rendimiento aceptable, de aceptable para arriba, Esteban, Vivi y Jefferson. Esos 3. Pare contar. El resto. Y le insisto, Vivi en los últimos partidos. En los últimos partidos. El resto, usted no los puede, es que no llegan ni a una nota aceptable siquiera, o sea, no llegan ni a regular. Waston, Arboin, Mariano, Guzmán, Ariel, Fidel, Yabón incluso.
le estoy Bueno, hablando pero vamos a ver. de 7 Pero vamos a ver, jugadores. en el caso de Javon, yo sí lo dejaría por lo menos en una posición intermedia. Sí, sí. Porque, ojo, ha aparecido con gol en muchos momentos claves para Saprissa. No, y además a Javon yo le rescato otra cosa. Yo ayer le decía a un amigo, curiosamente, minutos antes de que hiciera el primer gol Javon, le decía que a mí me desesperaba ver a Javon definir, porque es que le cuesta definir. Y curiosamente hace 2 goles ayer, No, pero, de cabeza los dos. No, sí, le cuesta definir, pero es que hay una cosa. El hombre va a todas. El hombre no da media bola por perdida. Y además, entonces, claro, en esa lógica, en algún momento la va a meter. Claro, no, y además que esa es una que también le abono a Javon, el derroche que da Javon en campo, no solo en ir a pelear todas arriba, es que también va a pelear todas abajo. En defender también, claro. Que era una de las cosas que creo que Justin le reclamaba mucho, que no defendía. Y con Vladimir ha sido todo lo contrario, o sea, es un jugador fundamental en defensa, porque ayuda mucho a sus laterales. Entonces, o sea, si hablamos de 7 jugadores claves, porque es que no son cualquier jugador, es que son jugadores claves, le estoy hablando de Watson, de Guzmán, de Mariano, o sea, son jugadores muy importantes que no han estado en su rendimiento óptimo, y obviamente ahí es muy difícil. Pero además, y eso sí, yo creo que sí, me parece a mí, Reinaldo, que Vladimir ahí sí tiene incidencia, porque no encontró soluciones a eso, como sí las encontró en anteriores ocasiones. Pero vamos a ver, pero es que hay una cosa, Luis, porque yo he oído mucha gente diciendo eso, pero yo no comparto esa opinión. Bueno, a mí nunca me ha preocupado que me digan que yo defiendo a alguien. Yo creo que, a diferencia de lo que piensan la mayoría de los sapricistas, Vladimir todavía tenía mucho crédito. Y aquí hay una cosa. Cuando usted dice, en otras ocasiones encontró soluciones y ahora no fue capaz de encontrarlas, es que cuando usted tiene el equipo armado, y resulta que se lesiona Mariano, y usted tiene que encontrar el sustituto de Mariano, pero tiene los otros 10, ahí están los otros 10 en buen nivel. Su problema es uno. Usted me puede decir, sí, pero es Mariano, sí, pero es uno. Entonces, claro, lo resolvió con Ulises en aquel momento en el torneo anterior. Cuando hacia el final Fidel se lesiona, previo a aquel clásico en Alajuela, y lo resolvió con Anderson. Es uno. Lo que pasa es que ahorita, y a lo largo de este campeonato, ha tenido que resolver todos. Lo único, bueno, y con el tema de la expulsión de Esteban en los 2 primeros partidos, en los 3 primeros partidos tuvo que resolver en la portería también. Pero ya una vez que regresa Esteban, ya no tiene problema en la portería, ¿ok? Porque Esteban sí, cuando se dedica a jugar es garantía, no importa las circunstancias. Pero en todos los otros sectores de la cancha ha tenido cada lío Saprissa en este campeonato que uno dice, sí, es que por más que sea Mariano, por más que sea Fidel, si es solo uno de ellos, es mucho más fácil de resolver el problema. Claro. La bronca es cuando hay que resolver 4 o 5 posiciones y además lograr que los que entren en lugar de ellos se junten y jueguen al fútbol. Entonces, claro, ahí ya cambia el panorama. Me parece que ese es un problema fundamental con el que se topó Saprissa en este torneo y que termina haciendo que mucha gente crea que es que el técnico no encontraba respuestas cuando las circunstancias no posibilitaban encontrar respuestas. Pero lo otro es esto. Si usted pone un equipo en cancha y usted cuando vuelve a ver al banquillo, porque el equipo no le está respondiendo, usted tiene a Paradela, usted tiene a Warren, la cosa cambia, ¿verdad? La cosa cambia, porque claro. Usted, ¿cuántos cambios puede hacer con uno de esos jugadores? Muchísimo. Entonces, pero cuando usted vuelve a ver Claro, Reinaldo, lo que pasa es que, vamos a ver, de quién es el responsable técnico del Saprissa. O sea, yo sé que por eso yo insisto. Estoy de acuerdo totalmente en que no es uno, que son muchos. Pero es que al final de cuentas,
el técnico está ahí para eso, No, para resolver eso. Sí, estamos de acuerdo. No lo resolvió. Estamos de acuerdo, pero antes que el técnico, No. yo se la Sí. cobro al gerente deportivo. Claro, no. Y por eso le decía, de ahí escala. De ahí escala al gerente deportivo y de ahí escala al presidente. Y usted me decía que no, pero yo insisto, el presidente tiene su cuota de responsabilidad. Sí, tiene su cuota de responsabilidad, claro. pero no es como para quitarlo. ¿Al presidente? Sí, no es como para no se puede, es que no se puede. Bueno, además, pero no es para quitarlo, pero yo sí creo que se equivoca yo sí tajantemente don Juan Carlos Rojas, claro. sosteniendo a Sergio Gira y dándole el respaldo que por lo que se ha visto en Saprissa no se merece. Sí, claro. Yo creo que ahí hay una pifia tremenda. Totalmente. Pero bueno, o sea, de Juan Carlos Rojas yo me espero eso y mucho más. Bueno, ahora sí, Yacone. Vamos a ver. Yo creo que en las circunstancias en que está en este momento el Saprissa, Yacone le puede servir. Porque es un técnico táctico. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Vamos a ver. ¿Usted a qué está aspirando? ¿Usted cree que con Yacone con Saprissa va a ser campeón? Es que, vamos a ver, Yacone puede ser campeón. Sí. Yacone puede ser campeón. Usted lo acaba de decir, es un técnico muy táctico. Sí. El tipo es bueno. Ojo, el tipo ganó 2 títulos aquí y ganó 2 títulos en Nicaragua. Usted me puede decir, Nicaragua es otra historia, pero al final ganó 2 títulos en Nicaragua. Sí. Metió en semifinales a la UCR, metió en semifinales a Belén. Es decir, el técnico se ve que sabe y se ve que puede, porque son 2 cosas distintas, saber y poder. Y él ha demostrado que sabe y que puede. En Heredia tuvo un ambiente muy difícil y aún así sacó ese equipo campeón. Correcto. Digamos que si le queremos apuntar un fracaso tendría que ser con Liga Deportiva Alajuelense. Pero hay que entender que las circunstancias de la liga también eran muy jodidas en aquel momento. Ahora bien, yo creo que él no es el técnico para Saprissa, no porque no sepa y no porque no pueda, sino de nuevo por las formas. Vamos a ver, ¿qué fue lo que le pasó en Herediano? En Herediano el tipo viene de ser campeón y al torneo siguiente lo quitan. ¿Por qué? Porque no les gustaba cómo jugaba el equipo. ¿Por qué? Porque Herediano tiene una forma de jugar que le gusta a sus dirigentes, le gusta a la gente de Fuerza Herediana y ellos quieren ver a Herediano jugando así, punto. Y eso además les dio muchos resultados. ¿Y cuántos títulos ganaron jugando así? Con Saprissa pasa lo mismo. El sapricismo quiere ver a Saprissa jugando de cierta manera. Y los equipos de Yacone no juegan como el sapricismo quiere ver jugar a Saprissa. Entonces, yo me temo que a él le puede pasar a la larga lo mismo que a Vladimir, que aunque dé resultados, va a tener a la grada en contra, porque le van a estar insistiendo en que el equipo no juega como ellos quieren. Yo comparto con usted. Ahora, a lo que me refería yo en el sentido de que Yacone en este momento, particularmente en este momento, al Saprissa le puede servir. ¿Por qué? Pero él no va a venir solo para terminar este campeonato. Por eso, es que esas son las cosas que hay que balancear, Reinaldo. O sea, usted me pregunta a mí, ¿usted le gustaría Yacone en Saprissa? Yo le digo no. Por eso mismo que usted me está diciendo, porque su forma de juego no es vistosa para la afición del Saprissa. Pero en este momento, a 15 días de enfrentar un repechaje contra Comunicaciones, ¿usted no cree que él tiene más posibilidades con Yacone que con otro técnico? No, yo ya le dije, Yacone incluso puede salir campeón con Saprissa. Por eso le digo, usted me dice, ¿usted está de acuerdo con que Yacone se quede el año entrante? No. Yo preferiría otro técnico en Saprissa. Bueno, usted ni siquiera quería a Mauricio Rey después de que Mauricio Rey le dio el título al Saprissa. Pero es que, vamos a ver, Reinaldo, es que el Saprissa pasa, esto es un fenómeno muy curioso, usted mismo lo acaba de apuntar. Vladimir no era un técnico vistoso, la forma en que jugaba Saprissa no es vistosa. A mí me lo decía un compañero alajuelense. En el torneo pasado sí. A mí me lo decía un compañero alajuelense, Vladimir tiene una particularidad. Si él tiene que encerrar el equipo, lo encierra, sin ningún problema.
Y así ganó un título contra la Juelense el año pasado. ¿Y sí? Se encerró en el Morera, 120 minutos, perdió 1-0, pero después le dio vuelta aquí. Entonces, y eso a mucha gente no le gusta. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente todavía, Reinaldo, que tienen un pensamiento muy romántico de la forma en cómo deben jugar los equipos de fútbol. O sea, no necesariamente jugar bien es jugar bonito. Vamos a ver, eso cambia de equipo a equipo, vamos a ver. Porque cuando yo decía lo de que en Herediano no les gustaba la forma de jugar de Yácone, si ustedes ven el estilo que ha implementado Herediano desde que llegó Fuerza Herediana, es de rompimientos por los costados en velocidad, tirando pelotazos largos, llegando a línea de fondo, entrando al área y hacen gol. Eso a mucha gente no le gusta. Es más, una de las críticas que se le hace a Herediano ahorita es que por tratar de transitar la pelota por Elías Aguilar, el equipo no funciona bien. ¿Ya? Entonces, es parte de eso. Claro. La gente en Saprissa quiere ver a Saprissa haciendo muchos pases, llegando al área, burlándose a los defensores rivales y metiendo gol. Eso es lo que la mayoría de los sapricistas quieren. Claro, porque... Sí, pero eso no es así. O sea, es que por eso le digo, Reinaldo, yo escucho a veces comentarios de cuando el Saprissa pierde o contra un equipo u otro, y es que no sé, a veces a mí me da la impresión de que la gente cree que este Saprissa es el Saprissa de los 70s. Y no, o sea, ese equipo ya no existe. O sea, no, este equipo del fútbol de los 70 en nada, o sea, ni el fútbol de los 70, ni el Saprissa de los 70, este es otro Saprissa. Esto es otra cosa totalmente distinta. Entonces, la gente tiene que entender que el fútbol de hoy ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. Entonces, volviendo al tema de Yácone, yo creo que por el momento, por las circunstancias, creo que Yácone puede venir a darle un cierto orden táctico al equipo, que me parece que ha perdido. Pero igualmente, Reinaldo, el técnico depende de la mano de obra que tenga. Y si los jugadores no están en su mejor nivel, difícilmente levante. O sea, es que, vamos a ver, usted puede darle un golpe anímico al equipo, pero es que un golpe futbolístico no se le puede dar, porque si los jugadores no levantan el rendimiento, no hay forma. Yo he estado escuchando esta semana, este fin de semana, mucho la versión de que hubo una cama de los jugadores del Saprissa con Vladimir. Yo no sé, Reinaldo, qué tanto sea verdad eso, porque si había una relación sólida en el Saprissa era la de los jugadores con Vladimir. Yo sí siento... Yo no creo esa versión. Como yo dije antes, muchas veces después de una cosa como esta es cuando uno empieza a darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero a mí me da la sensación de que no, porque uno ve los jugadores cómo se reclamaban, por ejemplo, cuando se perdía un pase, cuando un jugador se movía al espacio y no le daban la pelota. Es decir, uno percibe la voluntad de los jugadores de jugar. Ahora, ya traducir eso en jugar ya son otros 100 pesos. Yo sí, pero uno percibía como que sí hay voluntad de los jugadores de jugar. Yo lo que sí siento es que, o sea, por ejemplo, yo ayer al Saprissa lo sentí bloqueado. O sea, emocionalmente es un equipo bloqueado. No sé si el golpe que se llevó frente a Antigua caló tan profundo para dar el espectáculo que dio ayer el Saprissa, pero sí yo sentí el equipo bloqueado. O sea, no, porque usted los ve, eso mismo que usted está diciendo, usted le ve la voluntad al jugador, los ve corriendo, se reclaman, entiende, pero no se ve esa cohesión de equipo, no funciona. O sea, cualquier cosa que hagan les va a salir mal. Entonces, qué difícil. O sea, por eso el cambio técnico es una apuesta arriesgada, porque usted puede dar un golpe emocional, pero es que si futbolísticamente los jugadores no están a punto, no están en su nivel óptimo, difícilmente las cosas cambien. Y tiene poquito tiempo el que llegue para hacerlo, porque como esto va así, entonces tiene poquito tiempo y poquito espacio para hacerlo. Bueno, dejémoslo de Saprissa ahí, pendientes de ver si se confirma en definitiva lo de Yácone.
si no es él, yo no sé quién. Que vendría con su asistente, ¿verdad? Los asistentes también se fueron en el Saprissa. Sí, a los dos, a Ricardo y a Rowe, también los movieron. En el caso de ellos, yo lo ponía en la nota, no especificaron si van a seguir dentro de la institución. En el caso de Vladimir sí fueron muy puntuales en que él sigue siendo parte del Saprissa, aunque de momento sin establecer por lo menos públicamente cuáles van a ser sus nuevas funciones. Pero bueno, José trabaja con Diego, o Diego trabaja con José. Correcto. Es decir, eso va a ser así. Si se viene uno de ellos de Nicaragua, se vienen los dos. Eso fijo. Si le pondrán otro asistente o no, eso es lo otro que está por verse. Pero yo diría que de venir José Yácone sería junto con Diego, que en los últimos proyectos en los que ha estado, ha sido su asistente. Lo fue en Herediano, lo fue, Sporting. lo fue en Sporting, lo fue en Jicaral, lo es ahora allá en Nicaragua, y no hay ninguna razón para pensar que se van a separar, es decir, que Saprissa se va a poder traer solo a uno de los dos. Yo creo que eso no está en planes de ellos, y creo que eso impediría que, es decir, si Saprissa le pone un pero a eso, eso creo que impediría que se pueda dar la negociación. En fin, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Lo de Herediano que estábamos hablando. Herediano pierde con Cartaginés, ¿verdad? Hace muchos torneos Herediano no perdía los 2 partidos contra Cartaginés. Y ojo, si a los sapricistas les duele perder con la liga, y si a los manudos les duele perder con Saprissa, a los heredianos los fastidia de manera fenomenal perder con el Cartaginés. Y ustedes perdieron las 2 veces. Sí, y muy superior Cartaginés en ambos juegos, curiosamente. Lo del sábado, Reinaldo, a mí me sorprendió, me sorprendió Herediano, su bajo rendimiento, muy bajo, o sea, muy lejos del nivel acostumbrado de Herediano, no de este torneo, sino de torneos anteriores. Que aquí hay que hacer una salvedad, Reinaldo. Yo también me parece que, porque la gente a veces tiene memoria flaca, es que este Herediano, los jugadores de este Herediano distan mucho del Herediano que obtuvo varios títulos. O sea, la calidad de los jugadores del Herediano actual no es ni por asomo la mitad de lo que era ese equipo. A mí me llama yo estoy de acuerdo con eso, a mí me llama y tanto así, ¿verdad? Que Jafet llega y regresa a la formación, a uno como titularísimo y al otro como suplente recurrente, ¿verdad? A 2 veteranos, uno más que el otro, ¿verdad? Porque sí hay una diferencia de edad entre Jelsin, entre Jendrik Ruiz, perdón, y Keiner Brown, pero lo regresa inmediatamente a la cancha. E insisto, a Brown como titularísimo, salvo por esa situación familiar que tuvo ahí, que lo sacó 3 o 4 partidos, pero que no era un tema deportivo, no era un tema de rendimiento, ni de disciplina, ni nada de eso, sino una situación familiar de él, pero inmediatamente que pudo lo regresa. Y en el caso de Jendrik, me parece que ha jugado en todos los partidos que ha dirigido Jafet, un tipo que de repente ni siquiera aparecía en la banca, en el Herediano. Y lo otro, yo oigo mucha gente, bueno, está el tema que yo cité ahora de Elías, y hay otra cosa que a mí me llama la atención. Yo oigo mucha gente hablando de que en la media cancha Herediano comienza a verse mejor y hablan de ¿cómo se llama se me fue el nombre, el 8, Alan Cruz. De Alan Cruz, y que ya estamos volviendo a ver al Alan Cruz de antes de irse para Estados Unidos y tal. Yo no lo veo. No. Es más, ni siquiera le percibo la forma física que tenía antes de irse. Está muy lejos. Y no la ha recuperado. Entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad?
son ese tipo de situaciones los que están afectando al Herediano. Y ojo, le voy a decir una cosa, y aquí a diferencia de lo que hablábamos de Saprissa, batazo haberse llevado a Marcel. Sí, claro. Porque le voy a decir una cosa, si este fuera el Herediano, pero no tuviera a Marcel, No, le estaría peor. sería una cosa horrorosa realmente. Totalmente de acuerdo. Y vea qué curioso, Reinaldo, usted me habla del caso de Elías. Contra Saprissa sacaron a Elías. Y contra Cartagena no entró de titular. Sí, porque se están dando cuenta de que el juego efectivo del Herediano, que es un juego de balonazos largos, la gente de repente, no sé, sataniza cosas, pero es que, vamos a ver, si usted lo único que hace es tirar la bola para adelante para ver qué sale, pero cuando yo hablo de los trazos largos del Herediano, en realidad son balones bien dirigidos, Claro. buscando, Herediano utiliza normalmente extremos de muy buena velocidad. Gerson en su mejor momento, cuando tuvo a Luis Díaz. Cuando tuvo a Luis Díaz, entonces explotaba mucho ese recurso, incluso a veces subiendo a sus laterales, Sí, claro. que apoyan mucho en ese sentido, y entonces genera fútbol. Ahora lo está haciendo con Rojas. Entonces, claro, eso tiene un sentido. No es simplemente tiro la bola para adelante a ver si se le va al defensa y entonces meto gol. No, no, no. Es con sentido. Entonces, claro, cuando insisten en que siempre en el ataque quien recupere la pelota se la tiene que pasar a Elías, ahí es donde Herediano se enreda solo. Y se están dando cuenta de eso. Entonces yo siento que le están bajando el perfil a Elías con tal de tratar de recuperar su juego. Y ojo a un detalle, porque yo me fijé en eso el otro día. En uno de estos partidos, resulta que lo que hablaba yo de Keiner y de Jendrik son capitanes en el Herediano. Igual que Jelsin, que cada vez luce menos la banda de capitán, y también lo de Elías. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Keiner entra con la banda de capitán, cuando va a entrar Jendrik, Keiner le pasa la banda de capitán. No en este partido del sábado, porque en el partido del sábado, de hecho, el que iba a salir para que entrara Jendrik, Keiner le da la banda para que se le entregue de una vez en la línea. En el partido anterior, Keiner le va a dar la banda a Jendrik y Jendrik le dice, déjesela. Sí, correcto. ¿Ya? De ese nivel es de lo que estamos hablando, pero ¿a qué voy? No se la dieron a Elías. No. Y usted ve que Keiner no va y se la da a Elías cuando entra Elías. Entonces uno ve claramente cuál es el manejo que hay ahí. Entonces yo siento que en aras de ir recuperando ese juego que le da resultados a Herediano, están cambiándole el rol a Elías. Me da esa impresión. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que lo de Elías, bueno, yo lo dije aquí la semana pasada, me parece que Elías es un jugador sobrevalorado en Costa Rica, que tiene sus condiciones, que es un jugador muy técnico, que es un jugador muy inteligente, pero que yo no siento que sea o que pese tanto. Debería pesar más para lo que se habla de él. Pero sí, o sea, yo creo que interpreto que lo que estamos viendo últimamente del Herediano, por ejemplo, en el partido ante Saprissa, cuando sacan a Elías a mitad del segundo tiempo, que para mi gusto perjudicó al Herediano en ese momento, y después a mí sí se me hizo curioso no verlo entrar de titular. Pero es que ralentiza mucho, claro, ralentiza mucho el juego, claro. ese manejo. Bueno, vamos a ver. Alajuelense líder con 29 puntos. San Carlos es segundo con 28, sigue haciendo un gran trabajo el equipo de San Carlos.
por momentos en el inicio se le quiso enredar el partido frente a Sporting, pero al final lo saca y lo saca muy bien. Cartaginés, que es de altibajos, está ahí metido en el tercer lugar con 24 puntos, los mismos que tiene Saprissa, pero por diferencia de goles, Cartaginés es tercero. Y ojo, tiene un partido menos, ¿verdad? Saprissa tiene un partido menos, Cartaginés ya completó los 14. Correcto, sí. Ahora, Herediano también con un partido menos, pero ese partido es Herediano, es Alajuelense Herediano, entonces ahí pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Porque si gana Herediano, sigue ahí en la pelea. Si empatan, se mantiene la misma distancia. Y si gana la liga, pues Herediano queda en una posición bastante incómoda. Porque ya en este momento estamos hablando de 4 puntos con el cuarto lugar, ¿verdad? Sporting es sexto, Guanacasteca con 19 séptimo, Liberia con 17, Santa Ana con 13, gran triunfo de Santa Ana frente a Liberia, Pérez Celedón con 12, Punta Arenas, que con la victoria llega a 8, y Santos, que se queda con 5 puntos en el último lugar. Eso es el torneo que regresa del martes en 8. Ojo, aquí dicen que dejan la fecha FIFA, el miércoles. Dicen que dejan la fecha FIFA libre, pero juegan al día siguiente de la selección. Entonces se da ese vacilón que yo siempre he criticado de que un jugador que juega hoy en la noche con la selección, mañana juega en la noche con su club. Bueno, pero precisamente en 2-3 minuticos que nos quedan para cerrar el programa, selección. Viaja a Surinam, entiendo que viaja martes. Es un partido que tiene que sacar la selección por la combinación que se da en la tabla de clasificación. Es que eso que hicieron de que no se juega contra todos los equipos, y sino que hay uno contra el que no se juega, le da muchas posibilidades a los equipos de abajo. Claro. Porque ellos disputan esos puntos ahí entre ellos. Entonces, eso compromete a Costa Rica a ganar en Surinam y luego a ganar el próximo martes ante Guatemala aquí en el Estadio Nacional. Sí, sin duda, es un panorama muy claro que tiene la selección, que por cierto, Reinaldo, y lástima que se nos agota el tiempo, pero yo creo que era importante comentar, por ahí escuché que don Claudio Vivas dejó muy claro que él quiere ser el técnico de la selección. Y ya lo dijo, ya lo reconoció desde hace rato. No desde esta convocatoria, desde la anterior, cuando lo nombran interinamente, ya él sí dice abiertamente que a él le interesa ser el técnico de la selección nacional. Aquí lo que se tiene que ver es quién sería entonces el gerente deportivo. Claro, y don Osael Maroto, el presidente del comité ejecutivo, ha dejado claro también que los resultados son los que van a dictar. Vamos a ver. Yo diría que si la selección gana estos 2 partidos, que lo meterían en la siguiente ronda de la Liga de Naciones, a la espera de ver qué va a pasar el próximo mes, estaría muy cerca de quedarse, ¿verdad? Sí. Y si clasifica en noviembre al Final Four, póngale la firma que se queda. Sí, correcto. Porque además, de nuevo, aquí resulta más económico que traer, que traer otro. Entonces, son las cosas que hay que ver. Aquí se juega mucho la selección y se juega mucho también el señor Vivas, que ojo, a mí me gusta porque a pesar de que mucha gente tiene dudas y lo critica y eso, me gusta también que esté Wanchope en ese cuerpo técnico. Sí. Entonces, sí. Creo que son factores buenos. Y le voy a decir una cosa, en los partidos que ha dirigido el señor Vivas, francamente la selección se ha visto bien. Y no estoy hablando solo de los 2 del mes pasado, sino que estoy hablando de los que dirigió un año atrás, ¿verdad? Cuando la selección se vio muy bien en aquellos partidos de fogueo, incluso a pesar de la circunstancia jodida que tuvo que enfrentar de la muerte de Eric Rodríguez y todo eso, la selección se vio bastante bien en aquellos partidos. Sí, yo creo que al final de cuentas, Reinaldo, a veces hay que actuar con sentido común y dejar a Vivas me parece que es una decisión. Sí.
Bueno, terminamos. El viernes estaremos de vuelta aquí en Leyendo el Fútbol a través de de las redes de deportescr.net, de Radio Santa Clara y a través de la frecuencia de Radio Santa Clara el próximo sábado al mediodía. Así que todos pendientes de los aportes que estemos haciendo en estos espacios. Tendremos también algunos podcasts a lo largo de la semana para que estén pendientes. Gracias.